Todos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Romanos capítulo 9. Pero antes de empezar necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por tu amor y por tus bendiciones. Gracias por tu paciencia y tu infinita gracia, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros y perdónanos, por favor, por nuestros pecados. Perdónanos y ayúdanos, guíanos todos los días para poder servirte, darte honra en todo lo que hagamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces empezamos con Romanos capítulo 9. Pablo empieza diciéndonos: me duele el corazón y siento día y noche una gran amargura al pensar en ustedes. Cristo y el Espíritu Santo saben que no miento al decir que estaría dispuesto a condenarme eternamente si con ello ustedes se salvaran. Estaba hablando al pueblo de Israel, porque como saben, muchos de ellos no aceptaban a Jesús. Entonces estaban siendo condenados a la muerte. Pablo sentía una gran tristeza por eso, y por eso decía: ¿cómo me gustaría yo morir y con esto, con mi muerte, poder ayudarles a ustedes? Pero como sabemos, eso era imposible, porque eso está en cada uno de ellos. Creer, ellos tienen que tener fe y creer en Jesús para poder ser salvos. Como sabemos, Jesús murió por todos ellos también, para que tuvieran la misma oportunidad. Dios les dio muchas cosas a los judíos. Fueron los primeros en saber y conocer acerca del Padre. Fueron los primeros en saber lo que Dios quería de ellos. Fue los primeros en saber lo que Dios deseaba que ellos hicieran en su vida diaria. Pero Pablo nos dice: entonces perdieron valor las promesas de Dios a su pueblo judío al rehusarse a la salvación. Como sabemos, en la actualidad hay muchos judíos que no creen en el Mesías, que no creen en Cristo, que todavía siguen esperando que Jesús venga. Por eso aquellos son los que rechazan o se rehúsan a tener la salvación, porque la salvación lo tenemos a través de la fe que ponemos en Jesús. Entonces dice, ya que ellos no creen en Jesús, entonces se alejan y pierden de todas las promesas que Dios les hizo a su pueblo. Y Pablo dice: por supuesto que no. Las promesas de Dios son para los que aceptan la salvación. Los que la aceptan forman parte del verdadero pueblo de Dios, son los judíos verdaderos. Entonces, ¿quiénes son los judíos verdaderos? Quienes aceptan a Jesús, quienes aceptan las promesas que hizo Dios. ¿Cuáles son unas de ellas? Dice: todo el que nace de familia judía es judío verdadero. No es judío verdadero. El simple hecho de descender de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Entonces, no porque hayamos nacido judíos quiere decir que ya somos salvos, ¿verdad? Vuelvo y repito, hay muchos judíos en la actualidad que no creen en Jesús. Si no creen en Jesús, si no creen en el Mesías, entonces están rechazando la salvación. Ahora, Dios hizo una promesa al pueblo judío. ¿Esta se va a desaparecer? Pablo dice que no. Esta promesa que Dios dio a los judíos seguirá para siempre. Pero ¿a quiénes? ¿A todo el que sea judío? No. A quienes creen en Jesús, a quienes creen que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, a ellos son los verdaderos judíos. El simple hecho de descender de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, porque las Escrituras dicen que las promesas se aplican solo a un hijo de Abraham. En este caso fue Isaac, y a los descendientes de éste. Aunque Abraham tuvo más hijos, solo se aplicaron las promesas a uno, a Isaac. Esto quiere decir que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios.
¿Quiénes vienen a ser los hijos de Dios? Es el que cree en la promesa de salvación que Él hiciera a Abraham. Voy a repetir. Esto quiere decir que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. No todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Aquellos que creen en la promesa de salvación que Él hiciera a Abraham, que Jehová hiciera a Abraham. Porque lo que el Señor prometió fue esto: el año que viene les daré a ti y a Sara un hijo. Aquellos que creyeron en esa promesa son los verdaderos hijos de Abraham. Años más tarde, al crecer aquel hijo Isaac y casarse estando con Rebeca su mujer, a punto de dar a luz mellizos, Dios le dijo que Esaú, el que nacería primero, serviría a Jacob el hermano mellizo. Como dicen las Escrituras, escogí bendecir a Jacob y no a Esaú. Y Dios dijo antes que los niños nacieran, antes que hubieran hecho bien o mal. Esto prueba que Dios estaba haciendo lo que ya había decidido desde el principio. No era que los niños lo merecieran, sino que Dios así lo había deseado y determinado. Quiere decir que Dios, antes de que nacemos, Dios ya va determinando quiénes le van a servir a Él y quiénes no. Entonces nosotros como humanos terrenales preguntamos, ¿es Dios injusto? Claro que no, dice Pablo. Una vez le dijo a Moisés, si quiero ser bondadoso con alguien, lo soy, y me apiadaré de quien yo quiera. Así que las bendiciones de Dios no las obtienen los que deciden buscarlas, ni los que se esfuerzan por obtenerlas. Dios otorga sus bendiciones a aquellos que quienes desea apiadarse. Encontramos un ejemplo de esto en la historia del faraón de Egipto, que Dios le dijo que le había dado el trono de Egipto con determinado propósito de mostrar en él lo terrible del poder divino para que el mundo entero conociera el nombre de Dios. Como sabemos, Dios endureció el corazón del faraón para que no dejara llevar a su pueblo hasta que no termine de demostrar su poder Dios. Como sabemos, Dios determina quiénes le van a servir para el bien y quiénes le van a servir para demostrar su poder. Dios se apiada de algunos cuando le place y hace que algunos se nieguen a escuchar. Entonces nos preguntamos nosotros como humanos, ¿por qué los condena después por no escuchar cuando Él mismo hace que no escuchen? ¿Acaso no actúan como Dios hizo que actuaran? ¿Verdad? No digan eso, dice Pablo. ¿Quiénes son ustedes para criticar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir algo a nuestro Creador? Es como si nosotros hiciéramos una muñeca de papel, la cortáramos, le pusiéramos ojitos, nariz y boca y deseáramos, hacemos dos muñecas, una que haga cosas buenas y una que a veces no quiere escuchar. ¿Tienen ellos en decir, ¿por qué me hiciste a mí así? ¿Tienen derecho a reclamarme a mí? Claro que no. Simplemente ellos tienen que obedecer porque yo los he creado. Y es lo que Pablo dice aquí. No digan eso. ¿Quiénes son ustedes para criticar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Dios nos libre de hacer eso. ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene acaso el derecho el que hace vasos de barro a hacer el mismo barro una vasija hermosa que sirva de florero y otra que sirva para tacho de basura? El Creador crea las cosas a la manera que Él les sirvan, a la manera que Él los necesite. Él es nuestro Creador. Nosotros no somos nada ni nadie para poder decir por qué. Como sabemos en la vida, todo tiene un propósito y todo tiene una razón. Todo tiene un porqué, que muchas veces nosotros no lo entendemos
y tampoco tenemos que entenderlo, porque Dios nos lo va a decir si es necesario que sepamos y entendamos, pero si no es necesario, no tenemos por qué. Nosotros nos limitamos a obedecer a nuestro Padre, a hacer lo que Él nos pide hacer y a servirle en la manera que Él quiere que le sirvamos, no en la forma que nosotros queremos hacerlo. Él es el que decide y nosotros obedecemos. ¿No tiene Dios el mismo perfecto derecho a desatar su ira y su poder contra los que han preparado precisamente para destrucción, con los cuales ha sido hasta entonces paciente? Él tiene también derecho a tomar a personas como nosotros, judíos o gentiles, a quienes creó para derramar en ellas las riquezas de su gloria y tener misericordia de ellas, con el propósito de mostrar al mundo la inmensidad de su gloria. Recordemos que somos siervos de Dios. Nosotros estamos para servirle y servirle en la mejor manera que Él desee que lo hagamos. ¿Recuerdan lo que dice la profecía de Oseas? Dice que Dios buscaría hijos fuera de la familia judía y los amaría a pesar de que ellos jamás habían amado a Dios. Y eso somos nosotros. Aparte del pueblo judío, Dios ama a todo el mundo y desea que todos encontremos la paz, que todos encontremos la verdad y que encontremos el camino, quien es Jesús. Voy a repetir. Dios dice que Dios buscaría hijos fuera de la familia judía y los amaría a pesar de que ellos jamás habían amado a Dios. Bendito Dios, y gracias por darnos esa oportunidad. Y añade que los paganos a los cuales había dicho, no eres mi pueblo, serían llamados hijos del Dios viviente. El profeta Isaías clamó tocante a los judíos que aunque fueran millones, solo un pequeño grupo se salvaría. Solo aquellos de noble corazón, solo aquellos que creen en Dios, que tienen fe en Dios y sobre todo que creen en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y añade en otro lugar que si no fuera por su misericordia, Dios destruiría por completo a los judíos como destruyó a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿qué diremos a esto? Pues que Dios ha dado a los gentiles la oportunidad de salir absueltos por fe, a pesar de que no se puede decir que andaban buscando a Dios. No buscaban a Dios, pero Dios les dio la oportunidad de conocerlo y de que a través de la fe sean salvos y poder tener la vida eterna, ya no solo a los judíos, sino a todo el mundo, a todas las personas, a toda la humanidad. Pero los judíos que con tanto ardor trataron de guardar la ley para ponerse bien con Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué? Porque trataban de salvarse cumpliendo con la ley y haciendo buenas obras, en vez de depender de la fe. Se ocuparon en hacer las cosas a su manera como humanos, a cumplir leyes hechas por ellos mismos, a tergiversar la ley hecha de Dios y ponerla a su manera. Por lo tanto, ya no lo hacían con la fe hacia Dios, ya no oraban para que Dios los guíe, no, sino ellos mismos tomaban sus propias decisiones. Dios se lo advirtió en las Escrituras al decir, he puesto una roca, esa roca sería Jesús, en el camino de los judíos, y muchos tropezarán con ella, mas los que crean en ella jamás se arrepentirán de haberlo hecho. Todo aquel judío o no judío, todo aquel gentil que crea en Jesús tendrá la oportunidad de vivir para siempre. Los que crean en ella jamás se arrepentirán de haberlo hecho. Pero aquellos judíos que se mantienen
en sus convicciones, en sus creencias, en sus tradiciones, y no ven más allá, y no abren su corazón, y no entran, no se entregan en la fe verdadera, que es creer en Jesús, en el Mesías que estuvo aquí, pues no tendrán la vida eterna. Demos gracias a Dios que Él guió y ayudó a su pueblo, pero también nos dio la oportunidad a todas las personas de poder conocer la verdad, de poder conocer a Dios y tener la oportunidad de vivir para siempre a través de su Hijo Jesús. Como sabemos, Dios todo lo tiene marcado y determinado, y nosotros solo estamos aquí para servir en lo que a Él mejor le parece. Bueno amigos, esta ha sido toda nuestra recopilación. Vamos a hacer una pequeña oración antes de terminar, así que si gustan acompañarme, por favor. Gracias, Padre amado, por tus palabras, por tus enseñanzas, por tu amor. Gracias por llenarnos de tanta espiritualidad. Te pedimos que nos guíes, Padre, en cada paso, en cada camino, y que podamos servirte en la mejor manera que tú deseas. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.